Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Hay veces que cuando estás en una alcaldía puedes pensar cómo va a ser tu ciudad o tu pueblo en un futuro, pero no tienes la ocasión de verlo inaugurado. Y yo creo que el lunes va a ser un día muy especial para la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, porque va a haber hecho realidad un sueño, y es que Baracaldo cada vez es más verde, es un nuevo pulmón para la ciudad. Y entonces ese lunes, en la agenda de Amaya, que está puesto en rojo. Amaya, bienvenida. Pues sí, Kaiso, está puesto en letras grandes, porque es verdad, lo has explicado muy bien, es un sueño, pero un sueño colectivo. Y es el sueño de muchos vecinos y vecinas que se va a hacer realidad. Y es verdad que lo que cuesta sacar los proyectos adelante. Mira, el otro día recordaba cómo el primer consejo al que fui de la Sociedad Ría 2000 como alcaldesa de Baracaldo, que sería septiembre de 2015, el primer proyecto que puse encima de la mesa fue Zamalanda. Y además, ¿cómo lo pusiste, ¿no? Pues sí, fue poner una situación encima de la mesa. Oye, llevamos mucho tiempo en Baracaldo esperando que este parque se haga realidad. Genera muchísima expectación, muchísimas ilusiones en los vecinos y vecinas. Veníamos de un proceso de muchos procesos de escucha con los vecinos y vecinas, donde preguntamos, oye, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué te gustaría que pasara en Zamalanda? Bueno, y de todas esas ideas que iban surgiendo, pues como te decía, lo puso encima de la mesa en el Consejo de Ría 2000. Tengo que decir que la acogida fue maravillosa por parte de todos los miembros del Consejo y nos pusimos a trabajar en ello. Y es verdad, el lunes se va a producir un momento muy especial, que es la inauguración de Zamalanda. Un proyecto que tiene mucho que ver con cosas importantes para Baracaldo. Tiene que ver con nuestro pasado industrial, ese patrimonio industrial que para nosotros es un orgullo y que forma parte también de ese paisaje urbano de Zamalanda, incluso su propio nombre. Zamalanda viene de Zamalecu, esos cargaderos de mineral que se incorporan a ese espacio. Y si bien es cierto que ser la localidad fabril, que seguimos siendo, pero con aquella industria, nos puso en el mapa en su día, pero también tuvo peajes importantes que pagamos como ciudad. Baracaldo vivió de espaldas a la ría, en la ría se vertían todo tipo de vertidos de manera descontrolada, era una zona, hasta hace no mucho tiempo, una zona donde no se podía ni siquiera pasear. Zamalanda supone un enorme corazón verde de 90.000 metros cuadrados de playa urbana, de naturaleza al borde de ría, que no solo nos va a permitir disfrutar, tomar el sol, disfrutar del espacio natural, sino tocar el agua. Por fin vamos a aprovechar el potencial que supone la ría. Y yo recuerdo, Irene, que cuando tú llevas a los redactores de la idea y pones las ideas que los baracaldeses y baracaldesas dábamos, ¿no?, de naturaleza, ocio, familia, espacio de esparcimiento, a veces no te imaginas cómo eso va a quedar en un plano, ¿no? Y cuando vimos el proyecto ya dibujado, es como la ilusión de un sueño hecho realidad. Pero es verdad que cuando se ha visto la obra, no hay que ver más que la ilusión con la que la gente está vigilando toda esa obra, digo, porque lo hace hay muchos arquitectos, ingenieros, ¿no?, pero con mucho la obra, cariño, ¿no? porque es verdad que es un sitio donde paseamos todo Baracaldo y la gente le gusta estar viendo, ver cómo evoluciona la obra. Y yo creo que es eso, recoge todas esas cosas que queríamos. Va a ser un espacio de ocio familiar de referencia en toda la zona metropolitana. Y yo creo que genera, pues eso, toda la ilusión de un espacio tan especial. Es verdad que forma también parte de una forma nueva de entender la ciudad, de pensar en esos pulmones verdes que antes estaban a las afueras de la ciudad, las ciudades como la nuestra, construida con una ciudad dura, de cemento y hormigón, ¿no? Y ahora queremos darle la vuelta. Cuando hablamos de esos corazones verdes, esos espacios de naturaleza en nuestros barrios, en nuestro día a día, que eso no es solo algo que haga bonito, Irene, eso es calidad de vida, eso afecta a la salud física y emocional de las personas, por tanto es importantísimo y estamos con muchísima ilusión. El lunes por fin ese parque ya podremos utilizarlo, además está ya en marcha la segunda fase es la que está en la zona donde se está haciendo el puente Olairo. Sí, es que se va a extender hasta allí, ¿no? O sea, luego se va a extender hasta el puente que va a unir Erandio con Baracaldo. Eso es, tenemos ya la primera parte, que es la más grande, y la segunda parte es donde se está haciendo el puente que nos comunicará con Erandio, que también está la regeneración de los muelles para permitir el atraque de embarcaciones, y habrá un pequeño edificio muy parecido al que tenemos en el lado que ya está hecho, más pequeñito, es pensando en entidades deportivas que hagan actividades relacionadas con el agua. Zamalanda va a tener mucho que ver con el agua, ese es el elemento de identidad. Y yo creo que es volver a recuperar ese espacio para la ciudadanía y un momento muy ilusionante, porque es un sueño hecho realidad. Es que además lo vamos a disfrutar, yo creo que como nos gusta hacerlo en Baracaldo, con toda la gente que ha participado, aportando sus ideas. Y a mí me gustaría pensar que cuando esas personas que ha habido muchos procesos de escucha de qué quieres que pase en Zamalanda, cómo te imaginas ese espacio al
lado de la ría, pues que la gente vea reflejada esas ideas en ese parque. Bueno, ayer mismo viendo por redes vi una imagen de lo que allí había antes y lo que va a haber ahora, ¿no? El pasado industrial, el humo, las fábricas, ¿no? Y ahora en verde, ¿no? La gente que se acerque el lunes va a ver, y que no se haya acercado hasta ahora, porque que no haya vigilado la obra, se va a sorprender con lo que se va a encontrar. Me imagino que has podido pasear por allí, Baracaldo tiene playa, va a haber como una especie, no sé si es anfiteatro, ¿no? También para poder hacer al aire libre, entre otras cosas, pues actividades, conciertos, ¿no? Se ha hay un pensado poco en de todo, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Hay un espacio pues para poder tomar el sol, además hay nebulizadores para poder refrescarte en verano, va a haber un espacio, como digo, para actividades de agua, con duchas, va a haber un espacio que será una cafetería para poder disfrutar. Es un espacio, yo diría que de sentarte en la hierba y disfrutar de la naturaleza, donde leer un libro, donde pasear, como digo, un espacio de público familiar por referencia, con columpios para los chiques, también con espacio para las bicicletas, para los patines, cosa que la gente joven nos está pidiendo, y ese anfiteatro que también es de hierba, es natural, con gradas naturales, donde sentarte a disfrutar, pues yo qué sé, de un teatro para chiquis, de un concierto, de un grupo local, cosas que sea una forma de vivir los parques. Cuando hablamos de ese nuevo desarrollo de Baracaldo, yo hablo de los corazones verdes que están creciendo en nuestros barrios, y pensé, Irene, que estamos hablando de 238.000 metros cuadrados de corazones verdes en Baracaldo. Es realmente algo inimaginable hace unos años. Y los llamamos corazones porque queremos que se entienda como lo que son, espacios vivos. No queremos parques para mirar, queremos parques para vivirlos. Y bueno, ¿quién nos iba a decir que en Euskadi íbamos a tener que pensar en refugios climáticos, ¿no? Bueno, pues por desgracia hay que hacerlo, y también hay que preparar las ciudades para esos nuevos retos, pero sobre todo, Irene, en pensar en vivir en la ciudad con calidad de vida. Yo creo que esos espacios naturales nos hacen vivir, nos permiten vivir Baracaldo de otra manera. Además, en Bilbarria 2000, nuevas personas que han entrado ahora en la dirección, ¿no? Y me imagino que ahí no se queda todo, todavía queda Baracaldo por construir, ¿no? Sí, bueno, como te decía, la segunda fase, que además se hace consecutiva, porque hemos tenido que organizar esas tareas de Zamalanda con también la incorporación de la obra del puente Olairon, que también es un nombre que también tiene que ver con el pasado industrial y ese patrimonio industrial del que estamos tan orgullosos. También se puede decir, ¿no? Sí, lo que prefieran, ¿no? Eso es, cada uno como quiera, pero es verdad que tiene ese sabor industrial que yo creo que es importante. Yo creo que la ría es un elemento de desarrollo fundamental, lo fue en el pasado, en la época industrial, y lo tiene que ser en este nuevo desarrollo de Baracaldo, lo mismo que fue el eje del Baracaldo de la industria siderúrgica en su momento, ahora tiene que ser el eje de ese nuevo Baracaldo verde que está creciendo y que está desde luego cambiando de color y de vida. Claro, porque no nos tenemos que olvidar del pasado, y además ahí está el turismo industrial también, que es un motor, ¿no? De que la gente pueda recordar lo que allí había, porque a los que vienen ahora nuevos no saben, ¿no? Ven el BEC, pero no saben que allí estaba Ansio, ¿no? También el tren de laminación el tren de laminación, ¿no? Mira, Zamalanda recoge, como digo, hasta en su propio nombre ese pasado, pero también recoge ese nuevo patrimonio. Mira, en el plan de turismo tenemos dos líneas fundamentales de trabajo. Una es el patrimonio industrial, que desde luego es algo que nos parece muy potente a nivel de atraer a gente a conocernos, pero también el patrimonio natural, que no siempre se conoce. Cuando decimos fuera de aquí que más del 60% del suelo de Baracaldo es patrimonio natural, hay gente que se sorprende, y eso también lo estamos poniendo en valor, y para mí es un orgullo cuando gente de otros países viene a participar, por ejemplo, en Pulmón de Acero, que es una prueba de montaña con bicicleta de montaña, que nos permite descubrir y disfrutar también ese patrimonio natural. Y yo creo que Zamalanda une las dos cuestiones, el patrimonio industrial y el patrimonio natural. Bueno, pues esperaremos ese lunes, estaremos allí en la inauguración y veremos ya cómo queda. Seguro que nos va a sorprender, pero no solamente esa actuación en torno a la ría que nos va a devolver el poder ver que teníamos ría y poder pasar por allí, sino también se va a actuar en dos ríos, ¿no? Gracias a unos fondos europeos, en un tramo comprendido, por ejemplo, entre el Polideportivo y el Nervión, porque es importante recuperar lo que decíamos, ese patrimonio que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta de que está ahí, que lo vemos y que no podemos pasear, pero gracias a estos fondos europeos, los baracaldeses y los que vengan de fuera, ¿qué se van a encontrar? Pues así es la recuperación del Castaños y el Galindo. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Es verdad que en ese pasado industrial los ríos fueron el sitio donde caía toda la contaminación de las empresas sin ningún tipo de control. Hay que verlo con la mirada de aquella época donde, por desgracia, no valorábamos las cosas importantes, cómo a los ríos les castigamos metiéndoles trincheras de cemento y hormigón en nuestros ríos, con lo cual les cambiamos su curso natural. Y es verdad que hubo un peaje medioambiental que tuvimos que pagar, ¿no?
y que ahora tenemos que darle la vuelta y ponerlo en valor. Y los ríos tienen que volver a ser lo que siempre debieron ser, que son corredores de vida por nuestra ciudad. Y eso es lo que queremos hacer, un poco con el mismo espíritu que hablábamos de Zamalanda. En esta recuperación del Castaños Galindo, que va a ser una inversión también de 2,5 millones de euros, y digo ¿por qué digo el valor? Porque a veces hay que dar cuenta de la inmensa inversión pública que hacemos. Zamalanda va a costar más de 10 millones de euros, que no paga el Ayuntamiento de Baracaldo tampoco, lo va a pagar RIA 2000, sí. Pero que son inversiones desde luego importantes, pero tremendamente transformadoras en la vida de la ciudad. Se trata de recuperar esos ríos, toda la ribera de los ríos, que podamos pasear por el cauce al lado de nuestros ríos o andar en bicicleta, estamos hablando de paseos o de movilidad sostenible, y hacer que esos corredores verdes y azules vayan corriendo por todo el territorio de Baracaldo, llenando de vida. Y esto no es algo solo estético, no es algo que pongas en una foto y quede bien, es algo que nos hace vivir la ciudad de otra manera. Mejorar el tema medioambiental en la ciudad hace que nuestra salud física y emocional mejore. Por tanto, ese nuevo Baracaldo Verde que está ya siendo una realidad, yo creo que está marcando un antes y un después, una nueva forma de entender la ciudad en esta segunda gran transformación social y urbana que decimos. Lo decíamos cuando lo presentamos, con la persona en el centro, porque estos cambios se hacen para que la gente viva mejor en Baracaldo, y cuando decíamos que la ría tiene ese protagonismo, bueno, pues está claro que lo tiene, y desde luego son proyectos muy ilusionantes para Baracaldo. Y también complicados, os ha dejado tantos años porque también hay plantas invasoras, ¿no?, que habrá que quitar, ¿no? A todo aquello supone una actuación más profunda de lo que parece, claro, ¿no? Claro, hay que volver a dejarle a los cauces que recuperen su recorrido natural, quitar especies invasoras, recuperar con especies de ribera. Eso también nos permite que esas herramientas sean más eficientes a la hora de, por ejemplo, afrontar un problema de inundaciones. Cuando tú a un río lo castigas, claro, haciéndoles trincheras de cemento, ese río luego no se comporta bien cuando viene una crecida de aguas. Si permitimos que recuperen su terreno natural y su vegetación autóctona, haces que también sean más resilientes a estos fenómenos que, por desgracia, Irene, estamos viendo que ocurren, y nos tenemos que preparar también las ciudades. Hablamos del cambio climático, hablamos de olas de calor, hablamos de trombas de agua. Bueno, pues hay que prepararnos también para eso. Y sin duda, volver a recuperar el aspecto natural de nuestros ríos nos permite que también seamos una ciudad más resiliente y más eficiente ante esos fenómenos. Sí, esos fenómenos que vemos que parece que están muy lejos, pero que están al lado de casa, y decimos, ¿cómo? Hay que prepararse, sí, es verdad. Y hay obras que igual no le damos tanta importancia, pero que también para nuestro medio ambiente son importantes. El otro día acudíamos y veíamos esas farolas que están cambiando, ¿no? En varios barrios se va a actuar y van a ser como unas farolas LED, que eso va a ser un consumo menor. La idea es que se consuma menos y eso va a ser mejor para nuestro entorno también. Que eso digo yo que son actuaciones que van a cambiar farolas, pero son importantes, ¿no? Mira, las inversiones en el alumbrado público son de las inversiones que más valoramos la ciudadanía. En corto mencionabas una que son de 460.000 euros, que afecta a diferentes barrios de Baracaldo. Primero, Irene, porque mejora la sensación de seguridad cuando vamos por la calle. Yo creo que cuando tenemos un alumbrado público adecuado, nos sentimos mejor cuando paseamos por la calle. Por tanto, ya solo eso es algo importante. También la parte medioambiental. El alumbrado antiguo es mucho menos eficiente desde el punto de vista medioambiental y del servicio que da a la ciudadanía. Y también un ahorro económico que nos permite también, pues, seguir haciendo mejoras. Por ejemplo, de la factura de la luz del ayuntamiento, el 65% más o menos es lo que nos cuesta el alumbrado público. Estos cambios a iluminación LED suponen un ahorro del 77%. Por tanto, eso nos permite ir haciendo mejoras para, como te digo, para mejorar desde todos los puntos de vista. El sentirnos mejor por la ciudad, sentirnos más seguros porque la iluminación nos permite aumentar esa sensación de seguridad, ser más eficientes desde el punto de vista económico y medioambiental. Bueno, hablando de seguridad, también han dado datos hace poco, ¿no? A veces hay sensaciones y otras veces son las cifras, ¿no? Pero bueno, las cifras que tenemos en Baracaldo del 2024 son buenas y dicen que ha habido un descenso de un 5% en los delitos, ¿no? Y además todo eso, aparte de la sensación y de que hayan bajado, se necesitan más agentes en la calle. Cuando vemos agentes también nos sentimos más seguros. ¿Va a haber nuevos agentes de la policía en Baracaldo? Así es. Mira, es verdad que mencionabas dos cosas que son distintas, pero al final afectan lo mismo. Una cosa es el dato de seguridad y otra cosa es la sensación, la percepción que tenemos la gente. Y las dos cosas son importantes.
Yo creo que las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Es verdad que el dato a veces nos da una foto que nos permite tomar distancia y ver cómo es la realidad, y está bien que lo analicemos. Y es verdad que el dato de la criminalidad, vamos a llamarle tradicional, ha bajado más de un 5,5%. Eso, ¿a qué me refiero? Me refiero a hurtos, a robos en domicilio. Es verdad que por eso digo que es delincuencia tradicional, si se me permite la expresión, sí, porque es verdad que ha llegado un nuevo tipo de delincuencia, como es la ciberdelincuencia, que hace unos años pues no era pensable, pero hoy en día es una realidad, ¿no? Las estafas por internet y demás. Un nuevo delito al que también tenemos que empezar a prevenirnos y a diferenciarnos. Yo llamaría la atención sobre un dato que es la violencia machista. Sigue siendo una asignatura pendiente, Irene. Este año hemos tenido 55 denuncias frente a las 35 del año pasado, y podemos decir que cada vez se denuncia más, lo cual es cierto y es positivo, porque hemos dejado de normalizar agresiones que, por ejemplo, sufríamos las mujeres cada vez que salíamos una noche de fiesta y nos parecía normal que alguien se acercara, que te increpara, que te tocara. Bueno, pues eso ahora lo denunciamos y está bien. Pero no vamos a quedarnos solo con el dato de que denunciamos más y hay más datos, que es verdad. Yo creo que hay que seguir trabajando, y además es algo que tenemos que trabajar desde la prevención y la educación, porque las agresiones machistas se producen en la esfera privada. Ahí no está la policía está para actuar y detener, y lo hace, y además muy bien. Pero tenemos que trabajar la prevención y la educación. De verdad que tenemos que ser una generación capaz de educar a nuestros niños y niñas en valores de igualdad y de respeto, y que acabemos de una vez con esta lacra. Pero bueno, dicho esto, sí que volvemos un poco también a lo que comentabas de dato y percepción. El dato es positivo, pero eso lo digo sin autocomplacencia, lo que indica es que hay que seguir trabajando para que eso mejore. Y es verdad que la percepción de seguridad también mejora muchísimo cuando ves a una patrulla de la policía local cuando vuelves a casa. Yo creo que tanto a mi ama cuando vuelve a la casa por la tarde-noche, venir con las amigas a tomar un café, o mis hijos cuando vienen de fiesta, o yo cuando vuelvo a casa, cuando ves una patrulla de la policía local mejora tu percepción, y si además le ves patrullando a pie no te quiero contar lo más cerca todavía, sí. Eso es. Entonces es verdad que la presencia de la policía es importante. Ahora tenemos la incorporación de Baracaldo de 20 agentes, que bueno, pues es un acuerdo que tenemos con Arkaute, porque la formación de los agentes ya sabes que bueno, pues requiere un periodo largo de formación, por eso hacemos el convenio con Arkaute para que nos ayuden a hacerlo de manera más eficaz. Hemos tenido 12 agentes para cubrir unas vacantes que teníamos, además otros 8 para esas bajas de larga duración, porque un policía, si hoy falla uno, mañana no entra otro, tienes que tener gente preparada. Por tanto tenemos una bolsa de 8 agentes, y luego además hace unos días oíamos al consejero, a Vinque Supiría, que hablaba de una OPE conjunta de Arkaute para Ertzaintza y policía local. Hablaba, creo que decía 170 agentes de policía local. Bueno, pues de esos 12 van a ser también para Baracaldo. Yo creo que se trata de poner todas las herramientas que tenemos para seguir mejorando, no solo en el dato de delincuencia, sino también en el dato de la percepción de la ciudadanía cuando vamos por la calle, y que sepamos que ese agente de la policía local es esa persona de confianza a la que tengo que llamar, no solo si veo que alguien está cometiendo un delito, sino incluso cuando voy por la calle y tengo percepción de inseguridad, que yo creo que sobre todo las mujeres que nos están viendo nos van a entender muy bien cuando decimos esa sensación, que llamemos, que son nuestros agentes de confianza, que siempre van a estar ahí para ayudar. Sí, porque es difícil controlar todo, encima una ciudad tan grande, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, y aunque haya bajado un 5%, sí que tienes razón que son datos que a veces damos como son positivos, pero todavía siguen ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, que no deberían, pero bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, no vivimos en un mundo perfecto, pero desde luego tenemos que seguir trabajando, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia machista. A mí me parece que es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Yo, como alcaldesa feminista, voy a seguir siempre insistiendo en la necesidad de la educación y la prevención, porque creo que solo desde la educación en igualdad vamos a conseguir darle la vuelta a esta situación, y como sociedad no nos podemos permitir el lujo de que eso siga ocurriendo. Y mira que se hacen esfuerzos en educación, ¿eh? Pues habrá que seguir. Pero hay que seguir, Cada uno de nosotros y nosotras. También en casa, también en casa. Efectivamente. No solo en los colegios. Así bueno, es. Dentro de un mes también, zona tensionada va a ser el primer lugar donde se tenga esta denominación, zona tensionada de vivienda. Y se estaban preguntando los que nos están viendo, ¿y eso qué va a suponer para mí? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, entre otras, se va a poner establecer, porque si miramos ahora cómo son los alquileres de los pisos, vemos que va de 1.000 euros para arriba, ¿no? Y eso es imposible. Entonces se va a poder establecer un precio, por ejemplo, en todo el municipio. No te pases de esto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias en Baracaldo. Quienes tenemos hijos e hijas en edad de emanciparse, lo estamos viendo en casa, lo difícil que lo tiene la gente joven, que seguramente, Irene, nunca ha sido fácil,
pero yo creo que la gente joven realmente lo tiene difícil. Si tú eres joven y no tienes un empleo estable de calidad y puedes acceder a una vivienda, es imposible que hagas realidad tu proyecto de vida. Por eso en el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos ofrece para intentar echar una mano en lo que creemos que es un problema social importante. Seguramente ninguna de ellas por sí sola va a resolver el problema, pero quiero pensar que la suma de todas ellas va a ayudar de manera importante, ¿no? Al menos así estamos trabajando en Baracaldo. Lo de la zona de mercado tensionado lo que pretende es topar el precio de las viviendas de alquiler. Es verdad que estamos en unos precios disparatados que no son accesibles para muchas familias, ¿no? Y para muchas personas jóvenes. No es algo inmediato. Nosotros esto, ¿por qué lo hemos pedido? Porque cumplimos uno de los requisitos y es que más del 30% del sueldo de una familia se destina al pago de vivienda, lo cual es un número muy preocupante, porque ¿cómo puedes vivir? Y luego pagar el resto. Efectivamente, todo lo demás, fíjate lo que es en una casa. Comida, educación, bueno, sí. ese todo lo demás que tenemos seguros, todo lo que tienes en una casa. Bueno, por eso lo hemos pedido, se abrió un plazo de alegaciones, esas alegaciones las tiene que contestar el Gobierno vasco, luego se envía unos datos al Ministerio con lo que se llama índice de precios de referencia y el Ministerio aprueba ese tope del precio del alquiler que digamos, ¿no? Entonces, bueno, iremos informando de esos pasos. Y como digo, esto es una de las herramientas de las muchas que tenemos en marcha, ¿no? Para mí es un orgullo decir que Baracaldo es una de las pocas ciudades que con recursos propios, con dinero del propio ayuntamiento, tenemos, por ejemplo, una línea de subvenciones al alquiler joven de vivienda. Y hablo de los jóvenes porque creo que es un colectivo de verdad al que tenemos que ayudar y que van a marcar nuestro futuro. Y en los últimos 4 años hemos invertido más de 1 millón de euros en esas subvenciones. Y digo inversión porque esto me parece que es invertir en el futuro de la ciudad. Me parece muy importante. Y también en la creación de nueva vivienda protegida. Tenemos ahora en Baracaldo proyectadas más de 1.380 nuevas viviendas de protección oficial. Todo esto, como digo, forma parte de un paquete de medidas que queremos poner en marcha para utilizar, como te decía, todos los recursos que podemos tener a nuestro alcance para conseguir ayudar en algo que yo creo que es uno de los principales problemas de las familias, no solo en Baracaldo, sino en todo el Estado. Y bueno, nosotros desde luego desde Baracaldo lo que intentamos es utilizar todos los recursos a nuestro alcance para intentar echar una mano. Sí, porque estoy viendo aquí que en los últimos tiempos en propiedad de alquiler se ha subido un 3%, que ya eran caras, pero que ha subido todavía más, y luego no sé, se tendrá en cuenta o se mirará cuáles son las casas que están vacías, ¿no? Me imagino que mirarán y no sé qué tipo de actuación se puede hacer con esas. Yo tengo una vivienda vacía, ¿qué pasa? Mira, con ella? Yo creo que ahí tenemos un reto y no somos capaces de transmitir a la ciudadanía cómo podemos poner en valor. Yo hablaba antes de la construcción de nueva vivienda protegida, que creo que hay que hacerlo y creo que son buenos proyectos para Baracaldo, pero también hay que ver cómo sacamos al mercado la vivienda ya construida sin tener que seguir consumiendo suelo. Vamos a ver cómo le damos la vuelta. Es verdad que cuando se habla de grandes tenedores de viviendas, bueno, en Baracaldo no suele ser el dato. Personas o empresas que tengan más de 5 viviendas en alquiler no suele ser el perfil. El perfil de la vivienda desocupada es el perfil de esa vivienda que o bien es algo que has heredado de Aitayama y no sabes muy bien qué hacer con la vivienda, o un autónomo que muchas veces tenían esa vivienda como, digamos, un plan de pensiones, ¿no? Era un poco como un complemento Eso a era su antes, pensión. yo creo que ya. Pero hay muchas viviendas que están en esos perfiles. Entonces, la gente tiene miedo a alquilar la vivienda, porque tienes miedo de que si entra alguien y luego no me paga, si me destroza la vivienda, me veo en un periplo del juzgado de no sé cuánto tiempo hasta recupero mi casa, encima tengo que adelantar yo dinero. Eso genera incertidumbre. Por eso yo siempre hago un llamamiento a quien le corresponde, que es el Congreso en Madrid, legislen para dar seguridad a esas personas. Y mientras eso ocurre, yo lo que animaría a la gente que nos esté escuchando y que tenga ahí una vivienda vacía, que no sabe muy bien qué hacer, que no tenga miedo, que lo ponga en manos del Gobierno vasco. El Gobierno vasco tiene un proyecto de vivienda en el que tú pones tu vivienda con todas las garantías de que cuando vuelvas a recuperar esa vivienda de alquiler para tu uso, para lo que necesites, te la van a devolver en el mismo estado en que la entregas. Haz un acta notarial y la recuperas en el mismo estado. Tienes la garantía de que vas a cobrar la renta todos los meses, a un precio razonable, claro, no abusivo, como decíamos. Es una manera de que esas viviendas se utilicen, que no estén vacías, y de esa manera también damos la oportunidad
a personas y a familias que están buscando una vivienda a que puedan acceder a ella. Así que se animen y se pongan en contacto con Erecha, que les van a dar toda la información. Sí, no, yo decía que antes acumulaba como patrimonio, que tenías casas, lonjas, no sé qué decías, es una garantía de futuro, y ahora yo creo que es más problema que tener por lo que supone de gastos, de tenerlo ahí, ¿no? De que si hacen obras al lado en el piso y tienes que pagar también, es un poco el problema. Pero sí. bueno, hablamos de talento, porque Baracaldo se lanza a buscar talentos en el municipio, seguro que salen muchos, pero tienen que animarse, ¿no? Entre 12 y 18 años. ¿Qué es lo que va a pasar si tienes una habilidad y quieres contarlo, demostrarlo? Baracaldo, ¿qué le ofrece? Pues tienen un concurso muy divertido. Yo creo que antes hablábamos de escuchar, hablamos al principio del programa Zamalanda, de la importancia que tiene escuchar a la gente y ver qué es lo que necesita. En ese proceso de escucha hay que tener en cuenta todas las edades. Y es verdad que las personas adolescentes a veces son las grandes olvidadas, ¿no? A veces no les damos la voz que tienen. Y este es un programa a mí me parece muy divertido, muy interesante, del área de juventud, donde la propia gente joven de esas edades ha pedido esta iniciativa, que me parece muy chula, que es vamos a mostrar nuestro talento. Pues puede haber alguien que haga teatro, música, baile, danza, cada uno lo que quiera. Cada uno lo que quiera. Yo creo que es una forma, seguro, Irene, que vamos a descubrir nuevos talentos culturales, porque en este pueblo, desde luego, cuando ves concursos, que en alguna además hemos compartido tú y yo, hemos visto de público y hemos visto grandes talentos de Baracaldo, bueno, y a la forma también son espacios de encuentro para la gente adolescente, en este caso, buscar en fórmulas en las que ellos y ellas se sientan a gusto y se sientan cómodas y les apetezca. Se trata de buscar disculpas perfectas para estar juntos, conocernos y escucharnos, así que además seguro que con una sonrisa y pasándolo muy bien. Sin vergüenza, el 9 de mayo en el Centro Cívico de Cruces, también se puede hacer uno de 50 años ahí que... Eso no está todavía previsto, ¿eh? Solamente jóvenes, sino que igual nos animamos ahí a mostrar nuestras habilidades. Yo no sé qué haría, pero bueno. Yo soy más de aplaudir, ¿eh? Yo soy más de las que se sienta de público aplaudiendo. Sí, yo también, porque cantar fatal, bailar no bailo, o sea que... Sí. Bueno, Julián Larrea, ya para acabar, el otro día estuvimos en Gorostiza, en el lugar donde vivía, con su hijo. Se ha anunciado que va a haber un homenaje, va a ser una estatua donde pasemos por allí y bueno, siempre nos acordamos de él, ¿no? Pero al verle ya forma parte ya para siempre, ¿no? de la localidad a la que tanto dio él. Sí, eso, Julián es una persona muy especial y lo digo en presente porque cuesta hablar de Julián en pasado. Creo que nunca va a ser pasado, siempre va a ser presente en la ciudad por todo lo que ha dejado Julián en Baracaldo. Julián, nuestro escolar de Gorostiza, que fíjate, con 90 años, estando todavía practicando este deporte, durísimo por cierto, un récord que nadie ha batido, fue conocido por eso, pero por mucho más. Julián durante muchísimos años participó en el programa Ezagutu Baracaldo, y las y los chiquis de Baracaldo iban a su baserri, a Gorostiza, y él les transmitía el amor por la naturaleza y la importancia de cuidar ese patrimonio natural del que antes hablaba, y lo hacía con la pasión y la magia que yo creo que solo sabe transmitir aquel que lo vive de verdad, de corazón. Y era increíble ver cómo las y los chiquis se quedaban embelesados escuchando a Julián, porque era una delicia. Julián transmitía esa pasión por el mundo natural de una manera muy especial. Y esos valores han ido calando en la generación de muchos baracaldeses y baracaldesas que hoy son adultos, pero pasaron por su baserri. Bueno, Julián nos ha abandonado hace poco y pensamos que se merecía un recuerdo especial, un agradecimiento a la ciudad a la que tanto dio Julián, y lo hemos pensado, pues yo creo que de la forma que él más le hubiese gustado, que es que se le recuerde en Gorostiza, en su barrio. Estuvimos hablando con la familia, con su hijo, se está preparando una escultura que será la familia la que tenga la última palabra, sin ninguna duda. Y con esa escultura, Irene, queremos que quienes tuvimos la suerte de escuchar y conocer a Julián y que nos contara sus historias, las recordemos, y quienes no tuvieron esa suerte, que aprendan a través de ese recuerdo, ese gran legado que Julián ha dejado y que siempre va a formar parte del corazón de los baracaldeses y baracaldesas. Sí, yo me acuerdo cuando fui manga corta, con sus abejas, sus avispas, que decía él que dejaba que le picasen. O sea, que cuando yo veo una salgo corriendo y él estaba allí con no sé cuántas, y también te contaba la vida a través de las abejas, las avispas, todo lo que tenía allí. Mira, yo me acuerdo que les estaba contando un día a los chiquis que iban al Ezagutu Baracaldo, y les estaba hablando porque él sentía pasión por las abejas, ¿no? Y es verdad que había algunas cerca del baserri y
se estaban moviendo y estaban los críos como hacemos todos cuando viene una abeja. Y él les explicaba, y la actitud de la gente, de los críos, cuando él les contaba de las abejas, lo importante que son en el medio natural, yo estoy segura que después de escuchar a Julián, no hay nadie que mate una abeja. Ya. Yo estoy segura, Sí. o sea, porque te hacía entender las cosas. Puedes irte, ¿no? Pero no matarla. Además lo hacía con esa sinceridad de quien vive lo que siente, de que él está hablando de lo que sabe y lo que vive y lo que siente, y te lo transmitía de una manera realmente especial. Sí, a mí me dijo que una vez vino un niño que lo tenían apartado castigado, Sí. y que él cogió, fue donde él y le dijo a la profesora: los demás son más fáciles, a él es al que hay que un poco tener en cuenta, animarle a que haga cosas, y que lo puso a su lado y fue también el ayudante del día, y el niño, bueno, pues reaccionó de otra forma, ¿no? Que también daba lecciones así de ese estilo, ¿no? De cómo educar, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacía que Julián fuera especial, Sí. esa forma de ser y de transmitir de Julián, De esos contar. valores, que en el fondo lo que estamos hablando de ciudad de valores, esos son los valores Ese es que realmente Baracaldo. auténticos, ¿no? Y los que Julián ha transmitido. Y eso a ese chiquilla, toda su huela, eso le ha quedado para toda la vida. Eso Seguro es que algo le recuerda. no van a olvidar. Sí, además pasas por allí y dices, a ver si sale Julián. Sí. Todavía le recuerdas. Pues Amaya, ha sido un placer que ese lunes sea muy especial, porque vas a haber cumplido ese sueño del 2015 que pusiste encima de la mesa y vas a decirle, mira, ¿no ves? Ya está aquí ese pulmón verde para Baracaldo, que se siga trabajando, y el mes que viene ya me contarás qué tal ha ido la inauguración. Pues nada, ahora disfrutarlo y a cuidarlo. Lo veremos el lunes. Pues muchas gracias. A ti. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene.